Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 9, que nos habla de la misión de los 12. Entonces dice que habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Entonces él convocó especial los discípulos en este día y entonces le dio esta autoridad y le envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. El reino de Dios es la manifestación presente de Dios en nuestro mundo. Es cuando Dios se manifiesta, Dios actúa aquí para su gloria en medio de nosotros. Y cuando Dios se manifiesta, el poder del diablo es revelado porque es un choque de reinos. El reino de las tinieblas que está dominando por todo. Ahora viene el reino de Dios. Él se manifiesta, entonces las tinieblas empiezan a quedar completamente aturdidas con todo eso. Y lleva a cada uno a tomar una posición. ¿A quién va a servir? ¿Con quién va a posicionar? Y el aspecto del reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. El aspecto presente es como Dios está obrando aquí y ahora, la realidad de hoy en nuestros días, pero no es plenamente, porque todavía el diablo sigue actuando en este mundo y los hombres siguen actuando, no, las decisiones del hombre muchas veces prevalece y muchas veces el enemigo prevalece, pero Dios está obrando sí, a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros. Pero hay un aspecto que es el aspecto futuro. Entonces Jesús viene y Él domina en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de nuestra vida espiritual. Pero va a llegar el momento que Jesús viene por la segunda vez. Y entonces Él viene con todos los santos junto con Él. Y Él va a reinar aquí en esta tierra junto con nosotros por 1000 años. Entonces va a ser el aspecto futuro del reino de Dios que va a ser manifestado en medio de nosotros. Entonces, y aquí está diciendo que a las órdenes de Jesús, no toméis para vosotros, para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Porque cuando estamos en una misión en el reino de Dios, si tenemos muchas cosas, esto es un peso que nos va a molestar en vez de ayudarnos. Porque cuando salimos en la misión que Dios nos da, Él va a suplir en el camino todo lo que nosotros necesitamos. El pan, la comida, el dinero, las túnicas, todo lo que necesitamos. Y entonces Él nos lleva a confiar que Él es capaz de suplir a cada uno de nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y Dios siempre nos suple. Y si Él no te ha suplido es porque no estás confiando, porque Él quiere suplir a ti. Y dice, a donde quiera que casa que entréis, quédate ahí hasta que salgas. Entonces, para que no ande de casa en casa, pero entre en una casa en este tiempo, la gente era bien hospitalaria. Entonces, cuando llegaba alguien, un viajero, misionero, siempre la gente brindaba, abría sus casas y recibía con todo lo que tenía. Y la Biblia está diciendo, quédate ahí en esta casa para que no haya problema de casa en casa. Y eso limitaba también el tiempo que vas a estar en esta casa, ¿no? Porque no puedes estar en una casa ajena por mucho tiempo. Y dice, donde quiera que no os recibís. Entonces la orden de Jesús es que la gente reciba. Pero si no os recibís, dice que salga de esa ciudad y sacude tus pies, ¿no? Sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ella. Y eso era lo que los judíos hacían cuando ellos iban para una ciudad, una aldea gentil. Cuando ellos salían, ellos sacudían el pie para dejar toda la impureza, no llevar ninguna impureza
con ellos. Y aquí está diciendo que si alguien no recibe a Jesús o no recibe aquel que Jesús envió, no tiene parte con él, no está separado. Simboliza que ellos han rechazado a Jesús y a sus enviados. Entonces él está fuera de comunión. Ya no tenemos comunión con él. Y eso va a estar renunciando a cualquier responsabilidad con respecto a esa ciudad, porque se negó a recibir. Y el 7 dice que Herodes, el tetrarca, Herodes no es el mismo que mandó matar a los niños, pero el hijo de él. Porque este Herodes murió, más o menos, el primer Herodes que mandó matar a los niños, murió en el año 3 o 4 después de Cristo, y él dividió su reino entre los 3 de sus hijos, y uno de ellos se llamaba Herodes el Antipas. Entonces él era un tetrarca que era un gobernador no tan importante, y él había tomado la esposa de su hermano que se llamaba Herodías, que también era sobrina de él. Entonces ella estaba casada con su hermano Felipe. Y él la tomó, se divorció de la esposa de él y casó con Herodías. Y Juan Bautista fue hacia él y dijo: tú no eres lícito que hagas esto. Tú no puedes tomar tu cuñada como su esposa, porque ella es esposa de su hermano. Y él se enojó mucho con Juan Bautista, lo prendió. Pero una noche la hija de Herodías estuvo bailando delante de Herodes y todos sus invitados, y él se quedó tan emocionado con esto y le ofreció a esta niña todo su reino, todo lo que ella quisiera. Y entonces la mamá la instigó a ir y pedir la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y fue esto que pidió, y Herodes no quería hacerlo, quería soltarlo, pero en este momento no pudo hacer otra cosa por el juramento que había dado. Entonces tuvo que mandar matar, y trajo la cabeza de Juan Bautista para la hija de Herodías. Y entonces él sabía que Juan Bautista estaba muerto, pero ahora había Jesús que tenía milagros, que hacía maravilla. Entonces en su mente él pensaba: fue Juan Bautista que ahora resucitó de entre los muertos y tiene estos poderes miraculosos. Y él estaba un poquito como con miedo y quería ver y preguntaba a toda la gente cómo era Jesús, a dónde estaba Jesús, qué hacía Jesús. Estaba muy interesado, pensando que era Juan Bautista. Y después entonces dice que vueltos los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Entonces Jesús quería escuchar todo lo que los discípulos decían, todo lo que pasó con ellos. Quería escuchar cómo que ellos se sintieran, porque es la primera vez que está mandando. Pero Jesús sabía que después los apóstoles tenían que seguir con la misión de Cristo después que Cristo muriera. Entonces él quería ver cómo que ellos desarrollaban. Y aquí en el 11 dice: y cuando la gente supo, les siguió, y él los recibió. Entonces Jesús quería retirarse apartado para estar solamente con sus discípulos, pero las multitudes escucharon que Jesús estaba en este lugar apartado, un lugar desierto, con campos y todo. Entonces ellos escucharon de esto y se fue toda la gente para ahí atrás de Jesús, y Jesús los recibió, los acogió. Jesús siempre acogía a la gente, no importa, mismo que estaba cansado, quizás quería descansar, estar con sus discípulos, pero ellos llegaron y él estaba hablando del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser sanados. Estaba sanando, y siempre donde Jesús estaba había sanidad y había milagro. Pero se quedaron todo el día ahí con Jesús. Y cuando viste, por la tarde, entonces ellos estaban ahí todo el día y estuvieron parados escuchando a Jesús. Y eran tan lindas las palabras que no veían el tiempo pasar. Pero de pronto ellos veían que el día ya se estaba acabando. Y decían: ¿ahora qué vamos a hacer? Es una multitud de gente, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar toda esta gente?
Entonces dice, pero tenemos que despedirlo y para que vayan a los lugares, a los campos y empiezan y se alojen y encuentran alimento, no porque aquí donde estamos es desierto, entonces tiene que ir para otro lugar. Y Jesús le dijo, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, y a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced sentar en grupos y en grupos de 50 en 50. Entonces Jesús organizó la multitud. Eran 5,000 hombres. Entonces puso en grupos de 50 y 50. ¿No? Sentado. Entonces Jesús tomó esos 5 panes y los 2 pescados, levantó a los cielos, los bendijo, los partió, ¿no? Y dio a sus discípulos para que pusiesen adelante a la gente. Ahora, imagínate la escena. Eran 5,000 personas. Todas empezaron a sentar de 50 en 50. Entonces había muchos grupos, muchísimos grupos de 50. Y ahora ahí tiene Jesús con 5 panes y 2 pescados. Eso sería que los panes eran chiquitos y flaquitos, ¿no? Bien llenitos. Y los pescados, posiblemente un pescado pequeño, posiblemente una merienda para un niño que estaba por ahí. Entonces era bien poca comida. Y Jesús levanta delante de toda esta multitud de gente, bendijo esto y entrega a sus discípulos para que entregue a toda esta multitud. ¡Qué cosa! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Viste? Él partió 5 panes y 2 pescados. ¿Cuántos pedazos son? Pero son 5,000 personas. Pero la cosa es que a la medida que ellos fueron repartidos, ellos eran 12 discípulos, ¿no? Que estaban ahí. Entonces, mira, tú partes 5 panes en 2 y da para cada uno de los discípulos. Parte esos pescaditos y da un pedacito. Entonces un trocito de pescado, un trocito de pan y ellos llevan. Pero a la medida que salen con estos trocitos de comida, esta comida se va multiplicando y en total toda la multitud de gente ya estaba comiendo y ellos comieron y se hartaron de tanto comer, saciaron. Y después que terminó todo, de los 5 panes y 2 pescaditos, todos chiquiticos, las migajas que Jesús dio en la mano de los discípulos, todos comieron y sobraron como 12 cestos de pedazos que sobraron de todo que fue partido. Qué tremendo milagro del Señor. Y este milagro nos enseña algunas cosas. Una cosa que dice es que Jesús es el pan de la vida, ¿no? Él es aquel que provee para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Él dice, yo soy el pan de la vida. Y también la segunda cosa que comprueba que Jesucristo era el Señor, era el Hijo de Dios y Él tenía capacidad para realizar milagros. La tercera cosa, ejemplifica la compasión que Él tiene por los necesitados. Jesús siempre tenía compasión, sea cual sea la necesidad de la gente. Hasta hoy, Jesús está listo para suplir cada una. Y el poco que tenemos en la mano del Señor es mucho. Aunque tú tengas unas migajas de pan y de pescado, Jesús puede transformar en mucho y alimentar una multitud si tú entregas en la mano del Señor. Y dice que aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, y Jesús siempre estaba aparte, salía aparte para orar y estar con el Señor. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, sentía la necesidad cada día de estar orando a su Padre, mucho más nosotros tenemos la necesidad de oración. Y entonces preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy?
Entonces, unos dijeron Juan Bautista, otros dijeron que Elías, otros algunos de los profetas que han resucitado y tienen poderes miraculosos son ahora. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Qué decéis que yo soy? Porque Jesús no quería saber solamente lo que la gente pensaba, pero que ellos pensaban. Y Jesús quiere saber qué tú piensas. ¿Qué piensas que Jesús es? Y él te pregunta hoy, ¿qué piensas? ¿Qué dices tú que yo soy? Entonces Pedro le dije, tú eres el Cristo, el Hijo, no, el Cristo de Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos reconocer que Jesús es el Cristo de Dios. Pero Él los mandó que a nadie dijese, y esto encargándose rigurosamente, no digas a nadie. Jesús quería que la gente viese por sus propios ojos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día, ¿no? Entonces Jesús está anunciando su muerte y su resurrección, ¿no? Y si alguno quiere venir en pos mí, tome a tu cruz y sígame. Y es la primera vez que él hace mención de la cruz. Y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús es un hecho de tomar los sufrimientos y identificarnos con Jesús. Y él dice, porque cualquiera que quiera salvar su vida, perderá, pero cualquier que entregue su vida por amor, no, que pierde su vida por amor de mí, salvará. Entonces, cuando nosotros queremos salvar nuestra vida es cuando perdemos, pero cuando nosotros entregamos y confiamos, tomamos la cruz de Cristo, ahí es que nosotros ganamos. Y dice, ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero? Y la gente busca tanta cosa, tanta gente queriendo ser rica, tanta gente queriendo tener posesiones, tanta gente queriendo hacer tanta cosa, tener su nombre notorio, que toda la gente le conozca, que sea famoso, que sea rico, que sea millonario. La gente se afana por tener una casa nueva, un carro nuevo, tanta cosa, y quiere tener tanta cosa. Y aquí está diciendo, lo que aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, porque nuestra alma es lo más valioso que hay, ¿no? Nuestra alma es lo más importante que hay. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante del Hijo, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y los santos ángeles. Pero vos digo la verdad, que hay algunos de vosotros aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Entonces muchos de aquellos que estarán ahí estarían viendo el reino de Dios que venía a través de Jesús, a través de su muerte, a través de todo lo que iba a ser. Y iba a ser a través de la iglesia de Jesús que se iba a levantar y a través de tantas cosas que Dios iba a manifestar, ¿no? Como el Pentecostés, que el Espíritu Santo baje y mucha gente vio todo eso. Después también la destrucción del templo en Jerusalén, muchas cosas que manifestaba el reino de Dios y muchas de estas personas vieron todo eso. Y aconteció que 8 días después que de estas palabras tomó a Pedro, Juan y Jacobo, los tres más íntimos. Entonces Jesús tenía una multitud que lo seguía, tenía 70 que lo seguía, tenía los 12 discípulos y también tenía 3, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, que era el ciclo más íntimo de Jesús y que le estaba enseñando cosas. Y él estaba orando, se apartaron al monte para orar. Y en cuanto oraban, la apariencia de Jesús se transformó y su vestido blanco y resplandeciente, Jesús se transfiguró en la frente de los discípulos, enseñando cuál era la gloria que le iba a tener. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces fue una visión tremenda en este lugar y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces esto pasó un poquito antes de Jesús empezar a ir a Jerusalén. Él estuvo en este monte, entonces de pronto la gloria de Dios y 2 hombres, Moisés y Elías. Moisés fue quien trajo la ley
Y con la ley tenía todos los sacrificios ¿no? del cordero, todos los sacrificios por el pecado del hombre. Y Jesús era el cordero de Dios que saca el pecado del mundo. Entonces él tenía que hablar con Moisés, que sabía todos los rituales, todas las purificaciones y todas las leyes. Él trajo la ley, era el representante de la ley. Y Elías era el representante de todos los profetas que pasaron. Todos los profetas que anunciaran que Jesús venía, que fue la prefiguración de Jesús. Entonces estos dos hombres que ya no estaban más en la tierra, vinieron hacia ahí y estaban hablando con Jesús. Y es solamente aquí en Lucas que dice que ellos hablaban de su partida. Que ellos estaban hablando con Jesús de la partida, cómo que Jesús iba a morir, cómo que iba como que iba a suceder las últimas cosas. Jesús necesitaba de esto, ¿no? Para que él sea consolado, porque Jesús estaba prestes a morir, ¿no? Él estaba saliendo de ahí e iba a morir. Entonces era un alento para Jesús, ¿no? Por todo lo que él iba a pasar. Era también un comunicado a los discípulos que ese era el Hijo de Dios, ¿no? Y era la afirmación para Jesús y para todos que Él era el verdadero Hijo de Dios. Porque aquí dice, mientras decía, ¿no? Eso, vino una nube, ¿no? Y los cubrió. Entonces él estaba viendo, ¿no? Toda esta gloria, estaba hablando. Entonces los discípulos estaban viendo y todo eso. Y Pedro, siempre bien impulsivo, dice, Jesús, vamos a hacer una tienda, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y en otras palabras, vamos a extender este tiempo. Está tan glorioso estar aquí. Está maravilloso ver esta gloria tremenda de Dios en este lugar. Entonces vamos a poner aquí una tienda. Vamos a quedar en este lugar. Entonces viene esta nube sobre ellos y entonces Moisés y Elías desaparecen y Jesús vuelve en su forma igual que tenía antes. Y la nube es el simbolismo de la presencia de Dios. Siempre había una nube en el desierto, había una nube que cubría el pueblo de Israel, no seguía el pueblo de Israel. Siempre hay una nube cuando el Señor manifiesta, el nube de humo en el templo, siempre hay una manifestación. Entonces vino esta nube, los cubrió. Y ellos tuvieron temor, ¿no? Tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces esta nube cubrió a Juan, a Pedro y a Jacobo también. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces Pedro está hablando una cosa demasiada y Dios está diciendo, mira, no escucha a nadie, escucha a mi hijo, este es mi hijo, escucha a él. Y está diciendo dos cosas que está diciendo. Primero, que Jesús era superior a Moisés y Elías, ¿no? Y que Jesús era el propio Hijo de Dios, ¿no? Entonces él era superior y él era el propio Hijo de Dios. Entonces ellos se callaron, ¿no? Se callaron y no hablaron nada durante aquellos días. Al día siguiente, cuando descendieron de la multitud, descendieron del monte, una gran multitud otra vez salió al encuentro de Jesús. Y aquí un hombre vino para él y dijo, mira, mi hijo, ¿no? Tiene un demonio, ¿no? Tiene un espíritu que lo toma y de pronto le da voces y le sacude con violencia, echa espuma y estropándole y a dura pena se aparta de él. Entonces muchas veces le ponen el fuego, en el agua, y es un problema este muchacho y se queda como que endemoniado, es como un epilético. No creo que la palabra hoy día sería epilético. Y él dijo, trajo a sus discípulos, es decir, Jesús está bajando de la montaña con Pedro, Jacob y Juan. Entonces los otros discípulos que habían quedado ahí abajo, que habían antes ido, ¿no? En las aldeas y tenía autoridad para echar fuera demonios, todos los demonios y enfermedad. Y este hombre vino a estos discípulos que se quedaron abajo y ellos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús mirando y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traiga aquí su hijo.
¿no? Entonces los discípulos que estaban tan fuertes, tan llenos de poder, pero de pronto no pudieran hacerlo. Pero Jesús dijo, generación incrédula, por las multitudes que no creían que Jesús podía hacer alguna cosa. Pero Jesús echó fuera el demonio y toda la multitud se quedara admirada porque el muchacho estaba bien, el espíritu inmundo se fue. Con Jesús reprendiendo y el muchacho estaba bien y Jesús lo devolvió a su padre. Y otra vez, ¿no? Jesús anuncia su muerte y dice que Jesús, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que que os penetren en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mira que Jesús había recién bajado, eso fue cuando Jesús bajó en el otro día por la mañana, ¿no? Y él había bajado y había hablado con Moisés y Elías sobre su muerte. Ahora ya viene aquí hablando con los discípulos, la multitud toda alrededor, y él empieza a decir, mira, no mire las señales, no mira nada. Una cosa tú tienes que tener en mente, el Hijo del Hombre va a ser muerto. Y entonces los discípulos estaban preguntando, ¿quién será que es el mayor de entre nosotros? Y Jesús dice, cualquiera que recibe un niño en mi nombre, a mí me recibe, porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Jesús cambia toda la ideología del reino y dice que el mayor, más grande, es el más pequeño, ¿no? Y entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto que uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero lo prohibimos porque él no estaba con nosotros. Y Jesús dice, no lo prohibáis, porque el que no está con nosotros es por nosotros es decir, en el reino de Dios no tiene neutral, o tú estás con Dios o tú no estás con Dios. Entonces si uno está reprendiendo el demonio en el nombre de Jesús, entonces Él está con nosotros, no reprenda. En otras palabras, personas nuevas, personas de pronto que tú no conoces, deja a Dios obrar, deja a Dios usar a cada uno de los hermanos. Y dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, esto es, cuando él iba a morir, afirmó en su rostro para ir a Jerusalén. Esto es, Jesús ahora empieza una caminada hacia Jerusalén. Ahora en este momento, de este momento en adelante, a donde Jesús está, alrededor de Betsaida, Él va ahora en dirección a Jerusalén. Y esa caminada va a llegar hasta el momento en Jerusalén, hasta su muerte. Entonces, todo lo que pasa de aquí en adelante es Jesús yendo a Jerusalén. Él estuvo hablando con Moisés y Elías, ya está preparado para ir a morir. Ya habló con sus discípulos 2 veces que él iba a morir, iba a sufrir todo eso, iba a ser muerto por los ancianos. Y ahora aquí la Biblia dice que en su rostro había una determinación que él iba a Jerusalén, y toda la gente identificaba esto, que no sé cómo era, ¿no? Porque no estaba ya para ver, pero Jesús tenía esa determinación en su rostro que él iba a Jerusalén. Entonces él pasó por una aldea de los samaritanos y él pidió que fuera, no para que anunciara que ellos querían llegar ahí, porque era un grupo grande. Entonces Jesús va, Jesús, sus discípulos y más la multitud que venga, siempre hay una multitud. Se llega a una ciudad, una aldea chiquitica del tamaño de Samaria, se iba a agotar todos los recursos que había en la ciudad. Entonces ellos tenían que avisar antes, mira, vamos a pasar por ahí, va a tener un montón de gente que va a pasar, y ellos para que ellos los reciban, pero ellos no quisieron recibir porque tenía una cara de quien iba para Jerusalén. Entonces los Jacobo, Juan dijeron, bueno, vamos a echar fuego del cielo y consumir esa aldea. Y Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mira, el espíritu de Jesús es manso. Él vino para ayudar a la gente, no para matar. Y dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Jesús vino para salvar, no para destruir. Nunca Jesús va a venir para terminar. Entonces, siguiendo todo eso ahora, a partir de ahora, todo está pasando
cuando van camino a Jerusalén, ¿no? Y él va a enseñar, dar lecciones tremendas para sus discípulos, misiones, un montón de cosas va a pasar en todo su camino hasta el final. Y yendo a ellos, uno de los dijo a uno de los caminos: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaritas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a donde recostar la cabeza. Esto quiere decir que mucha gente estaba siguiendo a Jesús porque, claro, él multiplicaba el pan, él multiplicaba los pescados, él hacía milagros, sanaba. Entonces mucha gente veía la conveniencia y dice: Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vaya. Y Jesús dice: mira, no me siga por esto. ¿Viste? Porque todos, ¿no? Los animales tienen sus lugares, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo a dónde. Yo estoy a camino de Jerusalén para ser muerto, crucificado, y él estaba a camino, él no estaba volviendo a su casa. Ahora él no vuelve más. Entonces, si tú tienes una idea de seguirme por un interés, olvídate. ¿Viste? Tenemos que seguir a Jesús por amor, no por interés. Y después dijo a otro: sígame. Entonces, primero uno quiere seguir y Jesús dijo: mira, piensa bien. A otro, él no quiere nada y dice: sígame. Y este dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor dijo: deja que los muertos entierren sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces es un mandado para este hombre. Y viste que este hombre dice: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira, ¿no hay algún problema en enterrar al padre? No, a menos que el padre esté vivo. Entonces, si este padre está vivo y él quiere enterrar a su padre, ese es un problema. Porque entonces tiene que ir a la casa, tiene que esperar que ese padre muera primero, para después poder ir a seguir a Jesús. No hay tiempo. Y Jesús está diciendo: no hay tiempo. Venga, deja que los muertos, es decir, aquella persona que no está siguiendo, aquella persona que está muerta espiritualmente, que ellos entierren sus muertos. Pero tú eres llamado para anunciar el reino de Dios. Y después dice, entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces, muchas veces la despedida de su casa podría demorar días, hasta meses, esta despedida. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto, en otras palabras, Jesús nos llama y nos llama ahora. Deja que los muertos entierren sus muertos, no deja que la vida pase. Siga a Jesús y siga ahora. Jesús te está llamando y te está llamando para seguirle ahora, no después. No enterrar a un muerto, esperar que tu papá, que tu mamá se muera. Es ahora que Él quiere actuar en su vida. Jesús quiere que tú no tiene que despedirse. Vaya, porque en la despedida tú puedes cambiar tu mente y no seguir. Vaya, siga a Jesús y siga a Jesús ahora, porque Él viene y nos llama ahora mismo y te llama, ahora mismo Él me llama y nos llama para seguir a Él. Amén. Y si tú has escuchado esta palabra hasta el final, yo quiero que tú pongas este versículo ahí. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es lo que Jesús dijo a los discípulos, ¿no? El que quiere seguirme, ¿no? Quiere venir en pos mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces, si alguno quiere venir en pos mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escriba ahí: tome su cruz y sígame. Siga a Jesús. Él es lo mejor que hay, es el más dulce que hay, es lo mejor que existe en nuestras vidas todas. Que Dios te bendiga mucho.